a una adicción a algo. ¿Por qué? Porque el hombre, no la madre, porque el hombre no estuvo presente, tomando su rol como padre. No le enseñó los límites, no le enseñó el riesgo, no le enseñó el peligro. Y eso lo hace un hombre. No significa que le voy a dejar que haga lo que quiera. Significa que voy a ayudar desde mí para el niño. Analizamos cuáles son mis monstruos, papá, mamá, cuáles son tus monstruos. De ahí sanas tú, sanas tus problemas y de ahí ahora sí puedes criar a alguien. Hoy en día, constantemente lo he visto y en consulta, en hombres que han perdido eso. Es decir, están físicamente presentes, Uh-huh. pero anulados, condicionados por una actitud de la madre. Y lo voy a decir tal cual, o sea, yo quiero generar esta conciencia, pero sobre todo quiero sacudir a los hombres, que les falta ponerse los huevos. Con ellos no eres el licenciado, no eres el maestro, no eres el gerente, director, no eres el empleado del año, el non plus ultra, eres su papá. Su papá. Eres su papá y te va a retar. ¿Qué nos puede a nosotros como hombres de repente? Que nos reten. Y que nos... Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a un episodio más, a un capítulo más. Y es un gusto enorme que nos estén acompañando una vez más. Pero sobre todo tener otra charla con mucho sentido de una propuesta que nos hizo Pablo. Y bueno, quiero hacer primero una pequeña pausa aquí, unos paréntesis que estoy muy contento que hubo personas que nos preguntaron que cuándo sacábamos un nuevo capítulo. Por situaciones personales e incluso de algunos colaboradores, tuvimos que hacer una pequeña pausa, pero ya estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más. Y hoy queremos abordar un tema con mi buen amigo Julio, que ya muchos lo conocen, que ya se ha vuelto uno de los favoritos del canal. Así que, pues Julio, qué gusto que nos estés acompañando. Y este tema salió por Pablo, ¿no? Incluso de la última vez. Ese tema que tiene que ver con la paternidad, qué está sucediendo con la paternidad. Y quiero hacer otro paréntesis, porque una de las situaciones que pasaron fue también el fallecimiento de mi padre. Así que este capítulo también se lo quiero dedicar a la memoria de mi padre, una manera de gratitud, pues obvio, de dónde vengo. Sin duda mi padre en ese sentido, y pues que yo traigo gran escuela de él en el modo, esa parte de la educación. Y obviamente queremos abordar esta temática, así que Julio, bienvenido a esta tu casa. ¿Cómo estás? De entrada, ¿qué nos dices? Hola a todos, un gusto estar acá, repetir grandes aprendizajes de estos últimos podcasts que hemos estado acá, el de constelaciones, cuando hablamos de los síntomas, de todo lo que era el árbol genealógico y ahora hablando de paternidad. Un fuerte abrazo para ti y para tu familia por lo que Gracias. sucedió, no tenía contexto, es durísimo y vamos a hacer que sea un gran podcast para honrar esa memoria y esa historia. Pues mira, curiosamente, pues bueno, no lo habíamos preparado así, realmente lo habíamos preparado nosotros, había surgido este tema, pero bueno, se presentó esta situación. Así que vamos a abordar este sentido que el día de hoy nos tiene ocupados a nosotros los hombres en esta situación como padres. Y yo diría que incluso a nivel social, todo esto que ha estado presentándose, que lejos de tener claridad en la vida actual, en la vida cotidiana, ha generado, lejos de haber claridad, ha generado mayor confusión. Y yo quiero partir de esto, porque lo he platicado y por eso surgió también querer tener esta charla contigo. No sé tu percepción y dentro de las constelaciones, si alcanzan a ver esto, porque a lo largo de lo que he estudiado, de la historia personal y todo este asunto, es que antes la paternidad era un símbolo, el padre era un símbolo de protección,
de conexión con el hijo, pero conexión como con el mundo exterior. Y hoy, lejos de eso, pareciera que no simboliza esto. Lo mencionaba Lacan con este padre como nombre, es como esta función simbólica que representa el padre, esta conexión. Y hoy pareciera que debido a todas estas confusiones, niños y niñas, ¿no? Que bueno, los niños en general, ¿no? Parecía que han perdido esta brújula de lo que es el padre. Y hoy, en esta charla, vamos a ir desarrollando este tema. No sé si nos dé tiempo y si no, pues hacemos un segundo capítulo, no pasa absolutamente nada. Pero lo interesante esto, dentro del trabajo que tú haces, las constelaciones, eh, porque no queremos entrar en debates, ya estamos cansados de debates, de conflictos, sino queremos invitar una auténtica reflexión, cómo nos está impactando esto. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que tú te encuentras en lo que tú haces? Claro, viendo desde la perspectiva que tú dices de constelaciones familiares, nos vamos a hablar árbol genealógico, que ya hemos hablado en otros podcasts de ello. Es mamá, es toda la abundancia, es el dinero, es el cómo generar, cómo tener este cobijo de valores desde niño. Y el papá no significa que el papá nos demos valores. También tenemos honramos realmente a las mamás y no pueden sustituirse. Les honramos su lugar, su espacio y todo lo que ellas componen para la vida de los hijos. Ahora vamos a enfocarnos un poquito, como dices, en el rol de papá. Porque es cierto, el papá de repente, papás en general nos hemos desenfocado o hemos perdido esta brújula. El papá es poder sacar a ese niño, hijo o hija, al mundo y poder hacer que complete proyectos, que tenga autorrealización y que llegue al éxito, cualquiera que esa palabra sea para cada quien. En constelaciones les hablaba yo del éxito y decíamos, el éxito para Pablo es una cosa, para mí es otra y para Israel es otra. Para los papás, que la parte de constelaciones partimos de, no vinimos a reclamar de por qué papá no hiciste, por qué mamá no hiciste, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Está bien, ya, los deslindamos. Ahora adultos, nosotros, dejar de pedir cuentas a esos papás y decir, hoy yo me hago cargo, hoy yo me hago cargo de mí y hoy nuestro papel es diferente, nuestro papel ya es de acompañar a una nueva vida, acompañar a estos hijos, en mi caso a una niña, a una niñita que hoy tiene 5 años. Uh-huh. Ahora, es eso, es mamá, abundancia, valores, todo lo que es el bienestar o el bien sentir, y papá es con todo eso que tienes, ir a la vida, afrontarla la vida y romperla, cualquiera que sea eso signifique para cada quien. Es como esto que también nosotros abordamos incluso desde la bioemoción, pero no solamente desde esa visión, sino como es esta parte donde cada uno tiene su función. Y hoy, como ha habido tanto conflicto, como que se han perdido los roles que cada quien corresponde. O sea, hemos ido partiendo el mundo. Pero cuando digo el mundo, me refiero a lo que es el seno familiar. Papá, mamá. Que yo sé que de pronto lo vamos a abordar y a lo mejor va a ser lo más que puede incomodar a algunos cuando hablamos, ¿no?, de lo que es la familia. Papá, mamá. Que de pronto nos quieren hablar otros tipos de familias, no. Papá y mamá conforman lo que es la familia. Entonces, a lo que voy con esto es, por ejemplo, el padre es como de una manera el que da el permiso de salir a la vida. Uh-huh. El que te da la patadita en el culo y órale, es el que te da ese permiso, es cómo vas a atacar a la vida, el que te va a dar impulso, el que te va a dar esta fuerza. Y la madre es este sentido de amor. Correcto, lo dijiste exacto, ¿cómo es? Pero ¿qué sucede? Que cuando no hay claridad en esto, si no está papá, y ya lo iremos abordando, quiero tocarlo más adelante, pero es como que se hiperrelaciona, como que se genera un exceso de que no hay esta claridad y se desborda mucho en una actitud en relación hacia la madre, pero una actitud incluso disfuncional.
esto ha sido lo que se ha venido y lo que me he encontrado en consultas individuales o en los talleres que doy, de que esto sucede y lo que he comprendido también en las constelaciones es poner a cada uno en su lugar. Pero como no tenemos claridad cuál es el lugar, no sabemos dónde poner las piezas. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿cómo darnos cuenta de que se han perdido este rol desde el eje paterno en este sentido? Es como decir, queremos, y entramos en esta paradoja, como padre, que sea un excelente proveedor. Ujú. Y entonces como proveedor, de pronto, pareciera que hay una ausencia emocional. Y de pronto, si eres emocionalmente muy presente, de pronto pareciera que no eres un proveedor. Y se vuelve paradójico, se vuelve una lucha. Y nosotros como hombres, como Pablo, tú, no lo sé, ¿quién nos habló de esto? Hemos tenido que aprender, como dices tú, lo que para cada quien signifique. Pero como lejos de aclararnos, todo esto genera más dudas. No sé cuál es tu percepción, cómo lo ves desde lo que tú haces incluso. Sí, Incluso a nivel personal, ¿no? de acuerdo. Déjame regresar a datos, porque ya Sí. quien ha visto los otros podcasts sabe que de repente aventamos datos, de repente aventamos libros. Entonces, Sí. Dato México 2020, que fue el último censo completo. 56% de las familias mexicanas, estamos haciendo esta grabación desde México para todo el mundo, en México, en 2020, el último censo que se hizo completo y que está documentado. 2020, el 56% o un poquito más es de familias compuestas tradicionales, papá, mamá, hijo o hijos. Del 23 al 33 es uno, más bien es de pura mamá. El 15%, no es cierto, el 5% es solo papá. O sea, está realmente el porcentaje donde nada más papá está solo es realmente pequeño. Entonces yo también cuando estaba pensando en cómo abordarlo dije, híjole, pues somos el 5%, bueno, serían el 5% si habláramos nada más de el papá, que es el único que está a cargo del hijo. Y tendremos que hablar entonces prácticamente para todos, para este 56% que está compuesto por la tradicional. Tendremos, como tú dices, partimos de la tradicional y de ahí va a haber algunas Sus derivados, vamos a decir. sus derivados. Ahora, hack, el primer hack, libro, padres fuertes, hijas felices. Padres fuertes, hijas felices, ¿qué dice? Papá se planta y papá no es que sea duro ni rígido. Papá puede ser flexible. Lo que yo promuevo es la, el crecimiento con conciencia, vivir en conciencia y esta crianza en conciencia. ¿Qué es una crianza en conciencia y qué es una crianza? Se me olvidó el nombre de la otra crianza. Crianza a conciencia. ¿Afectiva o algo así? No, no, no. Es que hoy en día han sacado tantas crianzas que ya no sabes cuál es la buena. Sí, digamos que la que yo promuevo Ok. es en conciencia. ¿Qué es en conciencia? No significa que le voy a dejar que haga lo que quiera. Significa que voy a ayudar desde mí para el niño. ¿Qué es lo que hacemos? Analizamos cuáles son mis monstruos, papá, mamá, cuáles son tus monstruos. De ahí sanas tus problemas y de ahí ahora sí puedes criar a alguien. Ok. En la escuela de mi hija, de repente venía un papá y decía, yo por eso la traigo a esta escuela, porque aquí quiero que la eduquen. Y yo le decía a mi esposa, no, la educas tú en tu casa y aquí en la escuela viene a reflejar todo lo que le das en casa. No es de, sale, ahí te la dejo, ahí me la mandas con alineación y balanceo. No, 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 hay que darle su justo lugar. ¿Qué hacemos en casa? Papá, mamá o sus derivados, damos los valores, damos las bases y en la escuela vas y los practicas. Obviamente vas y los refuerzas. Claro. Por eso también es súper importante la escuela en donde los vas a meter o ese medio ambiente donde los vas a meter.
Y medio ambiente me refiero a también hasta con amigos. ¿Con quién vas a enrolar a ese niño? ¿Por qué? Porque el niño no hace lo que le dices. Niño, niña, o sea, hablando de hijos en Sí, general, sin género. Hablando de hijos, ellos no hacen lo que le dices. Sí, si le gritas, ellos hacen lo que tú haces. Entonces, si tú le dices, no digas mentiras, papá, pero ¿por qué le dijiste a la vecina que no estabas? exacto. Y ahí haces un corto. Entonces, si tú dices A, pero haces B, y ahí regresamos a los podcasts donde hemos hablado de lo que piensas, con lo que dices, con lo que haces. Y es donde es el ser, hacer o tener. Ujú. De yo tengo que, toda mi base, toda mi base de mi pirámide me debe ayudar para que yo pueda crear niños con conciencia, desde mi conciencia. Qué nos ha pasado a nosotros en Constelaciones y ahora que estamos dando retiros para padres? Lo que nos dicen, mi hijo tiene problemas. Y yo así de, Sí. recordemos Sí. que el niño es una hoja en blanco. El niño es hoja en blanco y viene. Y hablábamos en el podcast pasado el acuerdo de almas. Un ser humano nace y es una hoja en blanco. ¿Qué le quieres escribir? ¿Le quieres escribir basura? Él te va a recibir basura. ¿Le quieres dar valores? Él va a asumir esos valores. ¿Le quieres dar cultura? Él va a tomar esa cultura. Cultura, por supuesto. Y también hablábamos y yo ponía un ejemplo en el podcast pasado. Es como el papá que está viendo muy a futuro. Lo voy a meter a estudiar 5 idiomas y aparte ajedrez y va a tocar piano y lo voy a mandar al tenis y al golf. Ok, oye, ¿y en qué momento va a ser niño? ¿Cómo? Le estoy dando todas las herramientas. No, le estás dando una mochila súper pesada pensando en cuando él tenga 30 años, 25 años, 18 años. Pero ¿por qué mejor no pensamos en cómo se va a defender del bullying? ¿Cómo se va a sentir amado? ¿Cómo se va a sentir protegido desde ti como papá, mamá? Y ahí es donde derivan lo que conocemos como las heridas de la infancia, que pueden ser estas heridas emocionales y personales. ¿Por qué? Porque tú puedes tener dos hermanos gemelos o mellizos nacidos exactamente en el mismo tiempo, pero para uno su crianza fue wow y para el otro no, mis papás eran unos tiranos. Es cuestión de percepciones, cuando las condiciones eran exactamente las mismas. Por eso digo, partamos de percepciones. Entonces, estas heridas emocionales nos convierten en ese adulto que no sabe manejar después sus emociones. Y si yo, adulto, no sé manejar mis emociones, ¿tú qué esperas que haga el niño? Tampoco va a saber manejar esas emociones. Y de esas emociones hablábamos la vez pasada, del que te pones en el semáforo con el claxon, ta, 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 ta. ¿Por qué lo hago? ¿Y qué está viendo ese niño que traes atrás contigo? Está viendo que, oye, ¿por qué mi papá está loco? ¿Por qué lo hace? Pero va también desde una frustración de todas estas heridas emocionales. Pero también es de estas heridas emocionales tenemos que sanarlas para poder, ahora sí, me regreso a lo de qué te toca y qué me toca. Ujú. Me regreso al papá que tiene que encontrar su lugar en la familia, pero ¿cómo va a encontrar su lugar si no sabe ni su lugar en el mundo? No, en el lugar en el mundo me refiero a trabajo, persona y familia. O sea, sí quieres que sea papá, pero no puede ser ni él mismo. Entonces es un... Sí, es todo esto paradójico y decías algo importante. Y siempre se ha dicho, y hace unos días lo comentaba con mi esposa, que incluso decíamos antes, ¿no? La educación se mama. O sea, viene desde nuestras familias, pero hoy queremos que las instituciones no solamente les enseñen a sumar, a restar y todo, y les enseñen historia. Queremos que nos los eduquen. Ujú, Y esa ha sido el error. Mira, por ejemplo, una de las cosas que también en esta semana platicaba con mi esposa es que nosotros no nos hemos apurado por mandar a nuestra hija a la escuela. Y la gran mayoría busca mandarlos a la escuela y porque lo he escuchado, es, es que ya no saben qué hacer. Entonces, niños de guardería. ¿Y qué sucede? Que se nos ha olvidado la importancia de tener un contacto nosotros con nuestros hijos. Yo siempre he dicho, si no les vas a dar el 100% de tu ser a tu hijo,
no los tengas. Para ser padres tenemos que tener una gran vocación y una vocación de servicio para nuestros hijos, no para que nos secuestren en la vida. Ahí tendríamos que entrar a otros matices, pero bien, a lo que voy es la importancia de de estar conviviendo con nuestros hijos. De pronto, no sé, aquí vemos tres, que aunque sea niña, nos ponemos a jugar y de pronto nos sale lo brusco y todo este asunto. Y la mamá, ¡ah! Que me lavas a las... Pero qué importancia tiene que el padre juegue de esa manera, sea niño, sea niña. Porque esa actitud de nosotros lo hacemos de manera inconsciente, lo hacemos de manera... está en nuestra naturaleza. Ujú. Pero con eso le estamos mostrando a nuestros hijos a poner el límite de no herir, de no lastimar. Hoy en día, constantemente lo he visto y en consulta, en hombres que han perdido eso. Es decir, están físicamente presentes, Ujú. pero anulados, condicionados por una actitud de la madre. Y lo voy a decir tal cual, o sea, yo quiero generar esta conciencia, pero sobre todo quiero sacudir a los hombres, que les falta ponerse los huevos. Eso no quiero que me malentiendan, que es que te vayas y te pelees con tu mujer, no. De adoptar tu lugar, de ponerte en tu lugar, empezar a vivir realmente el rol que te corresponde desde tu naturaleza. Pero hoy es como si negáramos lo que somos, es decir, Yo creo que nos ha hecho cómodos, ¿no? nos ha hecho Porque cómodos. nosotros, y hablando de las heridas, Sí, nosotros desde nuestra comodidad, herida, hablando de sometimiento, hablando desde esta, y hablábamos en constelaciones de eso, hacerme la víctima. Desde hacerme la víctima de no me consideran, de no me quieren. Sí, pero tú te pasas metido en esto todo el tiempo. Bueno, para quien nos escucha, laptop, celular, sí. tablet, esa es tu justificación. Estoy siempre ocupado. Ahí es donde la invitación a la reflexión es, ¿realmente estás ocupado? Realmente, si tuviéramos que cerrar en este momento el podcast, sería conexión. ¿Qué es lo que necesita el padre? Conexión con los hijos. Más allá de proveer, más allá de... hay mucha gente que dice, es que si no trabajo, pues no comemos. Si no trabajo, no le pago la escuela Super Wow Non Plus Ultra y no puede hacer ese networking que debe hacer a futuro. Sí, pero ¿cuántos años tiene tu hijo? ¿2, 3? Su networking no es el mejor a los 2, 3. O sea, estás hablando de un networking que tiene que hacer en universidad, en preparatoria, universidad, y ahí es donde tiene que realmente hacer el networking e ir a las mejores escuelas, que puedas tú proveerle o darle los mejores recursos que tú puedas proveerle como papá. Mientras que necesita de ti, presencia. Y lo que tú estás diciendo es accountability, hacernos responsables Exactamente, o sea, de lo, más allá de, de mamá o de que la suegra o de que alguien, no, no. un alguien siempre tú siempre vas a sentir como que Despabilar, queremos despabilar al te hombre. limitan. Es más, es decir, accountability. Me voy con y este es del libro el de Padres Felices, el Padres Duros, Padres Fuertes, Niñas Felices. Niños felices. Te vas un día conmigo a la semana, nos vamos a ir a comer tú y yo. Vamos a ir a jugar al parque, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. No va tu mamá. Vas tú conmigo. Pero no es desde la agresión, ¿eh? O sea, no es así desde, No. agarra tus cosas y vamos. No, es más como una acción, un hack, una tarea. Tenemos que empezar de eso. Si tú quieres que un hijo te haga, conecte contigo y haga lo que tú esperas que haga o lo que tú necesitas que haga, necesitas ganar su credibilidad. Para que tú ganes la credibilidad con ese niño es conectar con ellos. Con ellos no eres el licenciado, no eres el maestro, no eres el gerente, director, no eres el empleado del año, el non plus ultra, eres su papá. Su papá. Eres su papá y te va a retar. ¿Qué nos puede a nosotros como hombres de repente? Que nos reten y que nos diga por qué. Que nos reten el poder, ¿no? Por decirlo así. Espero que no se malentienda esto. Pero esto que estás diciendo es crucial. ¿A qué me refiero con esta conexión? Y es cómo voy a interactuar con mis hijos sin estas chingaderas.
es increíble y a veces vemos a padres que se han separado, padre, hablando el padre, y lleva a la hija a comer, al hijo a comer, y el hijo, ve, entretente en el pinche brincolín, en el restaurante, busca un restaurante donde haya brincolín, una cosa así, y yo me entretengo con el pinche teléfono. No, o sea, es esto lo que estoy hablando, de que el padre tiene que recuperar esta conexión de lo que decía al inicio. Es la madre, en la el eje materno es esta conexión, ¿no? Afectiva. Y que el niño se atasque de amor y de cariño, de afecto. Exacto. ¿Qué es lo que cuando un niño ya se atascó de comer, que dice, no quiero más? Cuando quiere más, solito viene y te pide de comer. Lo mismo pasa con la madre. Cuando ya me tiene hasta la madre, sí, pero al rato va a regresar por más cariño. Lo mismo pasa con el padre. Es esta actividad física, esta conexión con el mundo externo, conocer los límites, conocer los riesgos, conocer el peligro. Esto lo damos nosotros los hombres. Exacto. Con los hijos. Uh-huh. Y no estamos hablando de un sexto sentido. Claro, la mujer lo trae de fábrica. Pero nosotros tenemos que tener esta interacción. Y el niño se dan cuenta, y lo he comentado y no me pongo de ejemplo, pero yo sí tengo bien claro esto, que cuando mi hija me pide atención, dejo lo que estoy haciendo. ¿Qué quieres, hija? Y entonces pongo mi atención en ella. ¿Qué es lo que quiere un pequeño en estas edades? Dices 5 años, 4 años, por ahí así anda mi buen Pablo también con sus pequeñas. Atención. ¿Qué quiere? Oye, mírame. Quiere que las mires y te lo pregunta. ¿Y qué es esto? Sus pinches stickers. Una medusa. ¿Y esto qué es? Una medusa. ¿Cómo qué te parece que una medusa está pidiendo tu atención? ¿Qué reclama de los padres? Que le pongamos nuestra atención. Ahora, ¿qué voy con esto? Y seguramente lo han visto. Espero que no lo hayan vivido. Y si lo han vivido, tenemos que dar ese salto que es importantísimo. No confundir esto con ser papá Walt Disney. ¿Sí? Porque también algo que platicaba con mi esposa es que nosotros estamos para ser sus padres, no ser sus amigos. Uh-huh. Y no sé si esto no queda claro, porque hoy en día esto se quiere banalizar, y perdón, no sé si ustedes opinen diferente, pero para eso también estamos. Las cosas no funcionan así. Yo soy tu padre, o bueno, primero el burro por delante, ella es tu madre y yo soy tu padre. Y nosotros estamos para cuidarte, para darte lo que necesites, para darte esa confianza, no para cumplir berrinches, no para ser el papá Walt Disney, o cuando le pongo un castigo y siento remordimiento, viene el premio. Decía Yogi Bayan, dentro de la disciplina de Kundalini Yoga, dice, no reacciones por reaccionar. Es decir, no reacciones, no es porque, ay, creo que me pasé de rosca y, híjoles, ahora tengo que compensar esto que acabo de hacer. Y hoy en día, no sé tú cómo lo has visto, cómo tú ves esta actitud que tiene el padre de querer compensar cuando hay una separación, de ser papá Walt Disney, y ahora yo tengo que ser el papá, ni siquiera perfecto, el papá permisivo, o hago las cosas distintas porque lo que quiero es que ni siquiera desarrollar un niño pleno, sino a veces proyecto todas mis necesidades y mis carencias de lo que me está pasando en el mundo actual. Sí, ahí nos tenemos que meter en un mega problema, y espero no ser yo el funado en este podcast. No, esperemos que no, pero lo que vamos. Nos tenemos que regresar mucho más del niño. Es hack. No sé si alguna vez a ti tus abuelitos te llegaron a decir, cuando tenías una novia, ¿de qué familia es? Y yo, ay, abuelita, pues no me diga eso, ¿cómo que de qué familia es? Yo nunca lo entendí de joven, hasta muy de adulto, no por la familia per se, sino el comentario. El comentario es, hasta para pensar en casarte o formar una relación de familia, tienes que ver con quién. ¿Por qué? Porque tienes que ser lo suficientemente brillante como para pensar que si tú llegas a faltar, esa persona va a ser lo suficientemente congruente, sapiente y autosuficiente, claro, para poder sacar la chamba. Y eso es en cuanto a
a la familia. Pero también tienes que ver si esa persona tiene los valores, si esa persona tiene la fuerza. No los principios, claro. No los que tú quieres, sino los que va a necesitar esa personita. Y es más, tienes que evaluar hasta si te quieres aventar una bronca con esa persona, porque puede llegar en un momento en que tú digas, de novios muy bien, de recién casados muy bien. Créanme, los que son novios, los que son recién casados y llegan a tener problemas, nosotros nos reímos de esos problemas que pueden tener. Problemas es de veras cuando tienes que llegar a un acuerdo para que esa personita lleve un camino de creencias, de valores, de escuela. Todo es un ir y venir y un punto medio. La recomendación del hack es lleguen a un punto medio. Nunca va a ser todo blanco ni todo negro. Pero bueno. Hay muchos grises. Hay muchos grises y hay veces que vamos a tener que aceptar hasta el gris. Y hasta decir, sacar bandera blanca y decir, tienes razón, no comparto, pero tienes razón, esta vez, la próxima va a ser mía. Hasta algunas vas a tener que perderlas. Muchas vas a tener que perderlas. Muchas batallas perdidas. Muchas vas a tener que perderlas, vas a perder la batalla, pero no la guerra. Entonces, este es como que mi punto donde quiero llevar más que a pelea, a concientizar. Es cuando eres novio, cuando eres recién casado, pues no hay tema. Pero cuando tomas la decisión de una familia, tienes que evaluar hasta eso, porque puede ser que tú no estés y esas personas tienen que salir adelante. O si por algo, sabes que aquí tú y yo ya no congeniamos, que cuando tomen caminos separados puedan ser congruentes cada quien desde su trinchera y decir, tú y yo nos llevamos bien y gracias, te amo por la persona que creamos juntos. Te amo y siempre vas a tener un lugar en mi corazón y en mi vida por esa personita. Hoy tu rol cambia, constelaciones familiares, hoy ya no estás aquí, hoy te muevo de mi corazón y te muevo acá. Hoy eres el recuerdo del gran regalo que tengo, ya no te puedo tener acá. Te cambio de lugar, te amo, te sigo amando, pero el lugar cambia. Porque tengo que darle prioridad a otras cosas. Ahora tiene que haber una congruencia entre esas dos partes si eso llega a pasar. Y hasta de horarios, ¿eh? O sea, créeme que hay gente que se ríe, que dice, o yo he escuchado de amigos que llegan a decir, híjole, es que si lo mando con su mamá o si lo mando con su papá, no respeta sus horarios, siempre lo trae en la fiesta, papá permisivo. El papá Walt Disney. El papá Walt Disney, de que siempre lo trae, te voy a llevar al boliche, a jugar aquí, a jugar allá. Oye, papá, mamá, el niño se dormía a las 8 de la noche. Y esa es su rutina, es 8 de la noche se duerme, porque si no se pone intolerante, porque si no no se puede dormir, porque si no le pasa esto. Tú que convives más con él, sabes esos modos, así de ya valió, ya se puso en modo demonio activado. Y dices, ya modo demonio activado, y te toca entrar a ver cómo lo contienes. Porque no es regañar, no es pegar, es contener. Contienes, bajas la emoción, vamos, ya, te normalizaste. Ahora, estos papás que llegan a ser demasiado permisivos, tienen que estar en sintonía con el otro papá y decir, ok, ya no estamos en la misma casa, pero las reglas tienen que ser las mismas de los dos lados. Porque sí, tú vas a ser el preferido y se va a ir contigo, y el otro va a ser el malo, el del día a día. Sí, pero el del día a día es el que lava la ropa. Tú eres el que lleva las florecitas. Ah, sí, te voy y te recojo a la escuela con un ramo de flores. No, pues mejor vente, ayúdame y lávale el bote de ropa. Porque como juega un buen, hay que tallarle la manita. Mejor vente a lavarle los 20 pantalones que están llenos de tierra y el ramito de flores luego se lo das. No digo que no sea importante, es súper importante. Pero hay ocasiones para eso. ¿Por qué? Porque ahí sí, ramito de flores, bien, hija, te amo, mira, te traje esto y para ella es súper lindo. Pero ahí no para tu trabajo. Tu trabajo no es nada más para que ella se sienta amada, respetada, querida, valorada. Y hasta si quieres decirle algunas veces, te ves súper bonita, está bien. Pero que no sea el bonita nada más por ser bonita. Tienes que reconocerle, gracias, muy bien que lo intentaste, muy bien que te esforzaste, muy bien que lo resolviste. Eso es lo que es realmente importante. Si te vas al, qué bonita te ves, ¿qué le estás creando a ese futuro adulto? Porque acá también importante, cuando hablamos con nosotros, con los papás, es no lo veas como el adulto. Velo con la mentalidad del niño. Ve cómo el niño lo pensaría. Sí, tú como adulto vas a decir, ay, sí, lo razono así, gracias, me está dando la compensación por no estar. Pero el niño no.
Para él sí es, ay, me está tomando en cuenta, me quiere. Y ves, el fondo tiene otra cosa. Y que te lleva a la parte del Walt Disney y más acepciones de ese tipo. Quiero retomar esto que decías. Digo, pues para que nos funen completamente. Eh, y es ahí donde yo retomo desde los fundamentos, desde los principios. Y tú mencionabas a, a los abuelos. Y pues los abuelos, y esto que pasa, ¿no? Y a veces decían, pues jala más un par de nalgas que un par de bueyes. Ujú. Y a lo que voy con esta bonita analogía, De los abuelos. desde mi francés del sur, es que también nosotros, y hablo hombres en este sentido, es cómo nos relacionamos desde la pareja, ¿no? ¿Cuál es tu ideal de mujer que buscas para que sea la madre de tus hijos? Pero vengo otra vez a esta parte, que muchas veces no hay esta claridad ni siquiera lo que quieres. Nada más ves y tienes ahí una polaridad sexual y a veces es lo único que importa. Y hoy en día estamos viendo eso porque los hombres no saben ni siquiera lo que quieren hoy en día. Y si no saben lo que quieren hoy en día, van a ser pésimos padres. No van a saber poner límites. Las mujeres los van a manipular y los van a mover como quieran. Y por eso lo digo, aquí que cada quien entienda, saquen sus conclusiones. Pero a lo que voy con esto, que si en este sentido, y seguramente les pasó, eh, me voy a salir aparentemente un poco del tema, es, por ejemplo, a mí, mi esposa, ¿qué es lo que me gustó? Van a decir, ay, pinche machito, sí, digan lo que quieran. Pues que no se pinta, que es muy natural, me encanta que sea así. Y no porque ella vaya a ver el podcast, pero ella lo sabe, se lo repito, me encanta que no se pinte, que sea natural, que sea de esa manera. A mí me gusta y por eso me relacioné con ella. Y en su momento lo platicamos. Y es otra cosa que también tendríamos que tener claro. Ok, sí siento y mi sentir es que sí funciona en pareja. Dices tú, ¿cuál es tu palabra que dices hack o cómo? El hack. Ok. Si no tienes capacidad de negociación, no tengas pareja, cabrón. O sea, si no sabes negociar, no tengas pareja. Ok. Tienes capacidad de perder, de ceder y todo eso, ten pareja. Bien. Ahora, ¿quieres formar una familia? ¿Con qué mujer o con qué hombre? Pues ya, para que no. Pero bueno, ¿con qué mujer te estás relacionando? Y si va con tus principios, con tus valores, con esta capacidad de poder negociar. Y decía con mi esposa, oye, ¿y si tenemos hijos, tú quieres tener hijos? Sí, me gustaría. Bueno, a mí también. Entonces, si tuviéramos un hijo, se diera la situación que nos embarazamos y... aquí acabo de decir un sacrilegio. No, se embarazó ella. No, nos embarazamos, me vale huevos. Y entonces es, bueno, si tenemos una hija, tú vas a trabajar, y entonces llegamos a un acuerdo. Yo quiero estar en casa, tú vas a trabajar, y dentro de esto tú puedes ejercer esto, y se hacen acuerdos. Ujú. Pero ¿saben quién fue el que puso estas, no condiciones? Fui yo. Y no me estoy poniendo como ejemplo, pero fue una educación que yo tuve de mi padre. Fue algo que también vi de él. Y a lo mejor mi padre, como haya sido, ¿sí? Con sus características, y podríamos ser en detalles, ¿no? Pero lo que yo me di cuenta es, como hijo, y no porque se haya muerto, ¿no? Ya ves que para ser santo hay que morirse, ¿no? Fue un cabrón también mi padre. Pero lo que voy con esto es que sí me dio ciertos principios de quererme relacionar con determinado tipo de mujer. Y por eso estoy con esta mujer. Porque representa mis principios, mis valores, y porque sabía yo que como hombre podía ejercer mi rol como padre. Y que de pronto sí tenemos unos, oye, como que bájale 2 rayitas y que no sé qué. La estoy educando, ¿no? Con lo que decías. Y de pronto te pasas un poquito de tueste. Ujú. Y de pronto ella, cuando le está corrigiendo, le está, híjole, te la tienes que tragar. Y dice, hija, me está regañando mi princesa. Me está... Y entonces es que un hombre, como padre, tiene
que llevar este liderazgo. Perdón, es mi percepción, mi opinión, lo que yo he vivido. Y muchas veces nos piden que seamos cabeza de familia. Y yo sé que hoy en día incomoda mucho esto. Pues yo feliz de tener esta charla y de pronto, pero a la vez quieres que seas muy emocional, que expreses, que llores y que no sé qué. Pero mira, yo lo voy a decir en este sentido de la paternidad, de cómo lo he visto, de lo que he estudiado, pero sobre todo de cómo yo lo he vivido. Es expresar mi paternidad con este liderazgo y ser un ejemplo para mi hija, pero incluso ser un apoyo para mi esposa, para mi pareja, para ser un referente para ella. Y perdón que lo diga, no, de verdad a veces uno entra en ciertas crisis, pero no quiero que me vea llorar mi esposa. No, y no es este sentido de hombre fuerte, no, no. Es que ¿para qué putas voy a llorar con ella? Ay, no, y entonces quieren que el hombre sea emocional y quiere que sea líder, pero entonces quieren que lidere, pero entonces después compórtate de esta actitud. Y yo no sé tú cómo lo veas en este sentido. Y ahí sí me desvío un poco, como dices tú, ahora me desvié, ahora el que se desvió fui yo, pero en este sentido a lo que voy es que también para poder ejercer una buena paternidad, también tienes que tener un buen apoyo. Pero ese buen apoyo tiene que ir en base a tus principios. Entonces, a veces nos estamos peleando con algo que no queríamos, que nada más fue una noche calenturienta, que fue algo que medio quisimos, pero que no teníamos claridad. Y yo creo que para ejercer la paternidad tenemos que tener claridad realmente de lo que queremos como hombres. No sé, ¿tú cómo lo percibes esto? Sí, acá mucha gente que nos esté viendo nos puede decir, bueno, es que ustedes están hablando desde su privilegio, ¿no? Justo acabas de dar un ejemplo muy, muy, muy claro. Esta noche de copas, esta noche loca, donde algo pasó y bueno, retomando algo que dijiste, este, si no quieren ser papás, no lo sean, cada quien lo que lo evalúe. Lo único que yo puedo decirles es, nunca va a ser el momento correcto. Exacto. Nunca, si se van a esperar a que sea el momento correcto, ese momento no existe. Siempre va a haber algo que en tu mente te va a decir no, te va a decir sí. Entonces, si van a buscar el momento correcto, ese momento nunca existe. No estoy diciendo que salgan ahorita a la noche de copas, noche loca, y embarazan a la primera persona, o al revés, ¿no? Que se relacionen con la primera persona que encuentren, no. Si buscan el momento perfecto, no lo va a haber. Ahora, contestando un poquito, eh, ¿cómo lo viví yo el entrar a este rol de la paternidad? Si tú me compararas ahora con la persona que era yo hace 8 años, hace 7 años, era una persona totalmente diferente. ¿A dónde voy? La paternidad a mí me hizo cambiar, el matrimonio me hizo cambiar y la paternidad me hizo cambiar 180. Le di vuelta completa a lo que yo era, porque después de ser hasta era la broma en el trabajo de, es que tú eres un robot, tú no sientes, tú nada más haces, tú no tienes sentimientos, tú resuelves, no vemos que te cambie la cara. ¿Cómo le haces para no estar nervioso? O sea, yo era una persona que vivía en el trabajo todo el tiempo y trabajaba día y noche. Hoy no ha cambiado mucho lo de trabajar día y noche, porque estoy conectado casi todo el tiempo. Ya somos dos. Pero ¿dónde cambió? Cambió en que yo deseaba un cambio de trabajo. Eh, cambio de trabajo. Como les decía en la parte de constelaciones, yo llegué con una consteladora por mi esposa, que ella me llevó, y por muchos amigos, y caímos. Estudiamos Reiki. Esta persona muy, muy, muy buena, que ahora ya falleció, se llama Sandra Murguía. Muy, muy, muy buena para constelaciones, para tarot, para muchísimas cosas esotéricas. Platicando con ella, me dice, Julio, este año se te va a hacer lo de la paternidad. Yo, ¿cómo crees? Sí, este año se te va a hacer, así que ve haciendo tus planes. Y me dijo, esta niña ya está aquí, así que ya vete preparando.
Entonces hablo con mi esposa y le digo, oye, ¿sabes qué? Hablé con Sandra y Sandra me dijo pues que muy pronto vamos a ser papás. Estoy hablando de un junio, julio, y me dice, muy bien, me dice mi esposa, muy bien. Yo no digo que no, pero todos esos demonios que tienes con tu papá, este fin de semana vamos y los resuelves, porque yo no quiero que todos esos demonios que tienes hoy, siendo la fecha tal, se los transmitas a nuestros hijos. Entonces vas, concilias con tu papá y ahora sí partimos. ¿Por qué? Porque esta persona de las constelaciones, del tarot y demás me dijo, lo único que necesitas es sanar con tu papá, resolver todos los problemas que tienes y en ese momento se hace. Yo dije, llámale magia, esoterismo. Yo sé que no te resuena tanto, se los comparto como lo viví y cómo fue, y fue mi caso muy particular. Entonces, ese fin de semana voy con mi papá, tenía años que no lo veía, nos fuimos así de la nada. Yo, no quiero ir, no quiero ir, no, ¿cómo crees qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Pues, años estamos hablando de 15, 20. Digo, ¿qué le digo? No sé. Dice, tienes 4 horas de manejar para que sepas qué le vas a decir. Para que le pienses. Para que le pienses, vámonos. Órale, vámonos. Y ya sané esa relación. Me reúno con mi papá. Muy seguramente van a pensar, ay, sí, le ibas a decir por qué esto y por qué lo otro y por qué te fuiste. Llegué, me rompí. Y ni hubo reclamo ni nada. Me rompí, no pedí explicaciones, no nada. Eso es lo que hace un hombre. Y ya, me rompí y realmente fue ver que era una persona muy, muy brillante, intelectualmente, que ya tenía su familia, que bueno que tuvo a su familia y se reorganizó diferente. Terminamos esa visita, nos fuimos y en octubre mi esposa ya, no es cierto, diciembre, me dice, ya está hecho. Nace en agosto del año que viene. Ok, pero ahora sí, fue esa transformación de, bueno, tengo trabajo nuevo y me acuerdo bien que el papá de mi mejor amigo, de mi hermano, me dice, ¿cómo te sientes? Y yo, con mucha hambre. Dice, ¿cómo con mucha hambre? Digo, sí, con mucha hambre, tengo que salir a romperla, tengo que ganar lana, tengo que hacer más, tengo que cambiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Pero porque la situación me daba para eso. Cuando haces esto a una edad muy temprana, cuando no estás listo, lo único que quieres es poder solventar la deuda las deudas que tienes y la responsabilidad que te acabas de echar encima. Yo afortunadamente en esa situación ya me daba opciones de planear y decir, tengo esto y voy a hacer esto otro. Entonces, por eso es que es la razón de que yo me puse a estudiar más de constelaciones, de Reiki, de aquí, de allá, paternidad efectiva. Nos metimos al diplomado de facilitadores de paternidad efectiva, porque dije, yo quiero hacerlo diferente. No había mucho reto, porque claro. Como les decía en podcasts anteriores, mi mamá la tuvo súper difícil, porque era ella sola. Ella era sola, afortunadamente, a Dios gracias, con mis tías y mi abuelita que le ayudaban mucho. Les agradezco en el alma, pero al final pues ella era la que tenía que fletarse con la economía y a darle, pues no tenía este privilegio del que estamos hablando nosotros, ¿no? ¿Qué me resta a mí? Ser mejor padre de lo que fueron conmigo y darle todas esas oportunidades que yo no tuve, dárselas a nuestras hijas. Creo que coincidimos en eso, ¿no? Darles todo ese acceso. Ahora, que no darles, porque dentro de esta magia de darles acceso a todo lo que no tuvimos nosotros, es darles acceso no a lo que yo no tuve. Exacto. Es darles acceso a una libertad de poder vivir la vida diferente. No significa que la voy a inscribir al karate, porque no le gusta, eso me gustaba a mí. No la voy a inscribir a, no sé, pintura, porque eso le gusta a su mamá. La voy a inscribir a, hija, ¿qué te gusta? O tú ves, ¿qué le llama la atención? Los caballos. Clases de equitación, órale, va. Y la mueves a equitación, al tenis, a lo que tú quieras, pero lo que le apasione realmente a ese niño. Y motivas a ese niño. Pero bueno, esa fue mi historia. No, está bien. Muy grosso modo.
Y ahí fue donde yo cambié totalmente la persona. ¿Qué hice? Cambié desde mí. No cambié a esperarme a ver qué resonaba esa personita en mí. Sino yo hice estos retiros, estos retiros de retrospección, que hoy nosotros ya los hacemos con algunas personas, ya los dirigimos. Voy y me meto a esos retiros. No son retiros religiosos ni nada. Es de Sí, que sí, enfréntate contigo mismo. claro. Está una silla y dile al papá lo que tienes que decirle. Dile a tu mamá lo que tienes que decirle. Dite a ti mismo lo que tienes que decirte. Y de eso muchas técnicas más. En ese momento en que ahora sí estás bien contigo mismo, yo les digo que yo no soy un ser de luz. Yo soy un ser que tiene luz, tiene oscuridad y las dos las acepto. Pues Los que son pura luz me dan un chingo de miedo. y un chingo de desconfianza, o Me sea. dan mucho miedo porque están a nada de volverse locos. Exactamente. Entonces yo no soy pura luz. Yo acepto mi oscuridad y la abrazo y digo, venga. Entonces es luz, oscuridad, venga, conjuntamos y vivimos juntos. Porque el que es pura luz. Sí, es lo que hay que tener cuidado. Y es esta parte, tomando eso que dices de luz, eh, solamente quiero comentar esta parte, es que así a medida de que, como vamos desarrollando la conciencia, llámale luz, en esa misma medida crece la sombra. O sea, conforme vas creciendo de este lado, sin que hagas nada acá, por ley de oposición, va creciendo este lado. Y es lo que se nos olvida. Entonces, algo que mencionabas en este sentido, que también nosotros como hombres, cuando se nos presenta esta situación de paternidad, y te escuchaba, y aquí voy a contar algo que es, pues sí lo he contado un par de veces, y quiero contarles esta experiencia, es muy personal, porque dijimos, por alguna situación, nosotros decíamos, pues bueno, si se da, pues seremos padres y todo ese rollo, ¿no? Entonces, una vez que estábamos mi esposa y yo jugando a la matatena, que cada quien entienda, en ese momento sentí, ahora sí como decimos, cómo se me fue la bala, Ujú. y digo, en ese momento yo dije, y ella lo sabe, y esto me emociona mucho, trataré de contarlo lo más sobrio, y en ese momento dije, va a quedar embarazada. Entonces yo la abracé y dije, o sea, la abracé así y dije, en mis creencias, ¿no? Y dije, si en ti está que yo sea padre, lo acepto con todo el amor. Y entonces, en ese mismo momento también pensé, no quiero ser un padre perfecto. Y no lo voy a hacer, pero voy a dar lo mejor de mí. Y entonces cuando la abracé, yo le decía, no le decía a ella, era un diálogo que yo estaba teniendo, ¿no? Y entonces dije, va, ya quedó embarazada. Y entonces yo decía, no voy a ser perfecto, pero voy a dar todo mi ser. Como pareja, en ese orden, como tu esposo y como padre. Y yo sé que la voy a cagar muchísimo, ¿no? Pero no estoy preocupado en ser perfecto. Y eso es algo, no es un consejo ni sugerencia que le doy a los hombres como para su paternidad, sino que cuando tenemos esa certeza de que me voy a equivocar y voy a dar me voy a entregar al 100%. Le voy a dar todo mi amor, todo mi cariño. Y a lo mejor las cosas no me van a salir y habrá en algunas que me voy a equivocar. Pero hoy en día, hace rato lo mencionaste, y es que el hombre se ha vuelto muy conchudo. Se ha vuelto un pinche comodín. Y por eso yo quería tener esta charla, cuando la propuso Pablo, es que el hombre se tiene que despabilar, tiene que tomar su rol. Y es muy cómodo de decir que es que la sociedad y es que las instituciones me quitan eh, me quitan liderazgo como padre. No, porque si nosotros lo tomamos, no hay ninguna puta institución que te lo pueda quitar. Y tenemos que llegar a ese acuerdo no podemos tener un mejor aliado que nuestra pareja, que Ujú. nuestra esposa, o incluso cuando el matrimonio o la relación se ha separado. Los niños siempre tienen que tener prioridad. Y es ahí donde un hombre tiene que tomar
el rol que le corresponde. Y mira, yo había preparado esto para el final, no sé cómo andemos de tiempo, pero si no, pues después le damos, no importa. Pero esto sí lo quise escribir y dice, y si el verdadero problema no es la paternidad en sí, sino una sociedad, que también es algo que quiero abordar, sino una sociedad que necesita padres débiles para crear consumidores obedientes en lugar de hombres y mujeres con una columna vertebral, que es papá y mamá. Porque un padre fuerte, presente, consciente, pero templado, forma personas que no se tengan, que no se tragan cualquier narrativa. Y cuando digo narrativa, debido a que no hay un padre presente, ¿a dónde estamos mandando a nuestros hijos? A que se vuelvan unos desquiciados, que se posicionen con estas ideologías, porque como no conocieron el límite, no tuvieron de dónde tomar esa energía, se vuelven unos, se fascinan con una ideología de la índole que quieran aquí para que no nos terminen de funar. Entonces van a ser personas débiles que van a seguir a un streamer o a un youtuber o música como a un reggaetonero o a una adicción a algo. ¿Por qué? Porque el hombre, no la madre, porque el hombre no estuvo presente tomando su rol como padre. No le enseñó los límites, no le enseñó el riesgo, no le enseñó el peligro. Y eso lo hace un hombre, como padre, como imagen paterna, como institución que es el padre. Entonces nosotros como padres tenemos que estar bien ojos de chícharo, presentes como lo decías en ese sentido. Porque si no, si nosotros no les hablamos de la sexualidad, no les hablamos de la parte económica, cuando yo me enteré, que dije, así como tú, tengo que estudiar más, tengo que prepararme más, tengo que estudiar más sobre sexualidad, tengo que estudiar más sobre esto. Miren, próximamente vamos a tener un invitado, ya les adelanto. Lee este libro respecto a la menstruación, porque tengo una hija. Y entonces, yo como padre, de lo que decías hace rato, es que se han vuelto bien pinches comodines, pinches padres faltos. Yo les digo papá pan bimbo, ¿no? Como que les faltan huevos, ¿no? Bien pinches blanditos. Y entonces, ¿no? Un hombre, un padre debe de tener carácter y tener esa sensibilidad para poder medir cómo educa a una niña, a un niño, o a hermanos que son diferentes. Pero si nosotros no tomamos ese rol, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Entonces, con la que mejor puedo hacer equipo es con mi esposa. Claro. Y entonces yo por eso, para este cierre, con esto que te acabo de leer, Julio, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te dice esto? Muy, muy buena la reflexión. Yo lo veo en los dos frentes, no nada más exclusivamente del padre y madre. Yo lo veo también, le hago a mi esposa le hago la analogía contra el capitán del barco. Porque esta crianza consciente que nosotros promovemos, consciente, no permisiva, consciente. Qué bueno que lo aclaras. Consciente desde yo me sano, y ahora sí te pido a ti que hagas, yo sano, te pido a ti que hagas ahora sí con un caminito. No, yo desde mi ignorancia te pido que hagas. Entonces, yo desde este vivir en conciencia, nosotros pareja, somos los capitanes del barco. Viene la tormenta, yo no le voy a ir a preguntar a mi tripulación, y ni al que está en la alberca, ni al que está en el brunch, el que está en el apostando, no le voy a preguntar qué voy a hacer. La tormenta la tengo enfrente. Se nos puede ir en picada el barco. Aquí las decisiones las tomamos tú y yo. Si ellos tienen que practicar, sí. Los vamos a practicar en aguas mansas. Cuando el barco esté en planito, cuando esté el sol a todo lo que da, y le vamos a dejar una que otra tormenta. Pero aquí, cuando de veras el barco corre riesgo, el capitán somos tú y yo. Y se acabó. No hay para atrás. Es tú y yo somos aquí, tú como conjunto, como pareja, como guías de los hijos, somos el capitán. Si vivimos en conciencia, sí les vamos a dar oportunidad de venir a conocer el timón, pero ya les tocará su propio barco, porque somos los responsables de que este barco llegue a buen puerto.
Entonces siempre le hago esas de, a ver, estamos cayendo un poquito en lo permisivo. Aquí el barco es de nosotros. Ujú. Y las reglas son estas, de ambos. Y coincido contigo, la invitación es a esos papás. A ti no te gusta la palabra empoderarse, a mí tampoco. De que tengan esa fuerza de pararse enfrente y decir, esto me toca a mí, pero con toda su responsabilidad. Si te toca a ti involucrarte con los hijos, involúcrate. Deja el celular, deja las pantallas, deja ese nunca tengo tiempo, ese siempre estoy ocupado, déjalo para alguien más. No lo dejes para alguien que tú creaste y que su vida depende de ti. Un amigo puede esperar, un familiar puede esperar, pero la persona que no le importa cuánto ganas, que no le importa tu rango, que no le importa tu escuela, que no le importa nada de lo que tú has obtenido, esa persona te ama porque eres su papá y eres su luz. Es lo que espera de ti, él espera con ansias que llegues, que entres por esa puerta. Esa persona te ama a ti, persona, no a todo lo que te rodea. Entonces, esa sería mi reflexión para la gente. Me hiciste un poco acordarme, no sé si no están tan chavos, pero cuando pasaban un comercial, alguna vez lo llegué a ver, que para mí uno de los mejores comerciales que he visto, que pasaban en Canal 5, cuando decía que lo ponían cuando se acercaba el Día del Padre, no sé si lo llegaron a ver, que decía el pequeño, mi papi es lo máximo. Y entonces va toda la narrativa en el comercial, incluso si lo buscan en YouTube lo van a encontrar, el que lo dedicaban a al Día del Padre. Incluso lo dirigió, no sé si fue Cuarón o uno de esos güeyes que dirigió ese comercial incluso, si no mal recuerdo, es más, a lo mejor, pero fue de estos famosos, o Iñárritu, discúlpenme si me estoy equivocando, pero uno de esos güeyes fue. A lo que voy es, eh, y que a mí me hacía reflexionar en ese sentido es, y otra frase que dice el doctor Alfonso Ruiz Soto es que tú serías una persona, tú te admirarías a ti mismo en este momento como padre, te admirarías, y se invita a la reflexión. O sea, dices, Buenísimo. bueno, él dice, tú serías una persona que te admirarías, pero yo le agrego, yo sería un padre que me admiraría, o sea, sería capaz de admirar el trabajo que estoy haciendo. No estoy totalmente desconforme con el trabajo que estoy haciendo porque también sería engañarme, pero sí quiero que mi hija tenga esa libertad de poderme admirar, siendo no el padre perfecto, pero es un padre recto, ¿no? Que si es necesario pondré límites, si es necesario le diré que un no, si es de decirle sí, le diré sí, pero cuando de pronto veo esto que mencionabas de que están metidos en el celular, metidos en la pantalla, vamos a salir a comer en familia, y cuando ves que están metidos en celulares, o cuando veo que traen al hijo a terapia o cosas de este tipo, pero el papá metido, dice, ¿qué estamos haciendo? No podemos continuar así. Entonces, con esta reflexión a mí me invita en este sentido de que el trabajo todavía no está hecho, o sea, nos falta mucho, pero tengo que empezar a buscar esa admiración en mí y ser muy honesto de no creérmela, de que puedo hacer mejor las cosas, no para la perfección, sino para ser un verdadero padre que muestre, que sea sensible en ese sentido, no, no de andar llorando en exceso, sino que sabe escuchar a su hijo. Me refiero a esa sensibilidad, de tener esa capacidad de escuchar lejos de juzgar, porque estuvimos muy acostumbrados a estar, eh, no, sino aprender a escuchar a nuestros hijos desde desde otro tipo de presencia. Y un poco me recordaba ese comercial de qué tanto me sabría admirar como padre. Pero para eso primero me tengo que admirar como persona, para podérselo transmitir a mi hija y que no termine admirando a un pendejo que acaba de ganar el Grammy, perdón que lo diga. Bueno, de hecho, no pido disculpas, lo digo muy en serio, para que entonces realmente mi hija tenga un referente en sus padres, en su madre y en su padre, y no en alguien que de pronto tenemos que tener cuidado.
Yo cerraría con eso. No sé si quieras decir algo más con respecto, con algo que tú quieras cerrar. Letras libres. Nada, que por fin cerré mis puntos de todo, después de todos los podcasts, por fin cerré mis puntos de todo lo que trae. No, cerraría con eso de, este, van a decir, ustedes ustedes desde su privilegio, porque tienen el tiempo, porque se les da, porque son pretextos. Con que conecten una vez a la semana, yo cerraría con, los niños lo único que quieren es conectar. Si quieres que realmente ese niño sea feliz, no espera de ti el ramo de flores, no espera de ti el juguete, no espera de ti el helado, espera tu tiempo, espera conectar, pero conectar de verdad. Y si quieres conectar de verdad, es que tú también te hagas ese espacio de decir, mi tiempo en este momento es para ti. Sé que es complicado en nuestra sociedad, de que sales muy temprano, sales de trabajar muy tarde, por eso les decía, resérvate un espacio una vez a la semana y este espacio es de nosotros, hijo, hija, y así avanzar. Hay muchas formas de hacer. Recomendaciones literarias, como en cada podcast, es el de padres fuertes, hijas felices. El de hiperniños, es de no exijas de más a los niños, no exijas, me refiero a lo que decíamos. ¿De qué le quieres cargar la mochila? Sí, le quieres cargar la mochila de botas, de chamarra, protector de lentes para esquiar, y el niño está en la playa, está en el bosque. De esas herramientas no le van a servir. Digo, es un ejemplo burdo, pero creo que transmite lo que quiero decir. Se comprende perfectamente. O sea. Y nada más, eso es cerrar conmigo, es conectar. Cualquier cosa ahí en los comentarios del podcast, ahí los vamos leyendo. Ahí los vamos leyendo y se los contestamos. Esperamos haber llegado, invitar a la reflexión, sobre todo. A final de cuentas tenemos nuestra propia experiencia, no manejamos una verdad absoluta, pero ahí está la invitación. Y antes que nada, siempre agradecer su tiempo. Gracias por este espacio que nos abren en sus pantallas. Lo pueden ver con sus hijos. Bueno, a mí me pone ahí en alguna censura, pero no, de verdad, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo, bendiciones, y ya nos estaremos viendo más seguido. Gracias. Un abrazo.